Les damos la bienvenida a este Ágape de Amor a la Parroquia, celebrando nuestra fiesta a San Cristóbal. En este video encontraremos parte de nuestra historia y de los acontecimientos actuales de nuestra comunidad parroquial. La parroquia de San Cristóbal está ubicada en la localidad Cuarta. Nuestra parroquia hace parte de la Vicaría Episcopal Territorial San José de la Arquidiócesis de Bogotá, Arciprestazgo 44, conformado por las parroquias San Javier, Sagrados Corazones de Jesús y María, San Alonso Rodríguez, Santa María de la Luz, San Blas, San Pedro Fabro, San Jerónimo y San Cristóbal. La parroquia de San Cristóbal está conformada por dos barrios, una parte del barrio San Cristóbal, barrio Santa Ana, además de 11 conjuntos residenciales: San Cristóbal 1, San Cristóbal 2 y San Cristóbal 3, Rincón de San Nicolás, El Lago, Marulanda, Metropolitano 1 y 2, Monteverde, Villaverde. La población aproximada de la localidad es de 14.000 habitantes, de acuerdo con la revista Oteando Territorio número 3 de la alcaldía local. San Cristóbal desde 1905 fue un centro de culto dependiente de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Las Cruces. El 17 de febrero de 1920, aún considerada capilla y dirigida por el sacerdote Vidal León, se celebró el primer bautizo de una niña, a quien se llamó María Emma Forero, y el primer matrimonio entre José Solórzano y Matilde Celis. El 7 de diciembre de 1937 fue erigida canónicamente en la Arquidiócesis de Bogotá, según decreto arzobispal número 68, como parroquia, siendo su primer párroco el presbítero Benjamín Galindo, con sede en la Diagonal 13, número 3D 91 Este. Son recordados con mucho agrado en esta comunidad los párrocos Luis Piñeros, Augusto González y Álvaro Huertas, por su dedicación y espíritu pastoral en la conformación de los grupos parroquiales. El templo, tal como lo conocemos hoy en día, fue inaugurado en agosto de 1968, siendo párroco el presbítero Luis Piñeros Dávila, quien con la ayuda de toda la comunidad llevó adelante la construcción de esta majestuosa obra, reconocida Patrimonio Arquitectónico de Bogotá por decreto 606 del 26 de junio de 2001 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. El templo plasma la identidad obrera, reflejada la labor de los grandes ladrilleras reconocidas en el sector y de una arquitectura contemporánea. Así, lo que inicialmente parecía un hermoso pesebre, se fue convirtiendo en la belleza arquitectónica religiosa, gracias al trabajo arduo de su comunidad. Hoy su fachada se asemeja a las manos orantes y es orgullo de los habitantes de la localidad. Son muchos los obreros que el mismo Señor Jesús ha enviado a echar las redes en el anuncio de su reino. Es así como recordamos a quienes iniciaron esta obra de construir comunidad para ser reconocida como parroquia. De 1905 a 1908, el reverendo padre Diego Garzón. De 1908 a 1912, reverendo padre Carlos Eduardo Muñoz. De 1912 a 1913, reverendo padre Joaquín Ébano. 1913 a 1914, reverendo padre José María Foullar. 1915 a 1920, reverendo padre Joaquín André. 1920 a 1923, reverendo padre Vidal León. 1923 a 1924, reverendo padre Evaristo León. 1924 a 1927, el fraile Abundio de la Cruz. 1927, el fraile Aurelio de San José. 1928, el fraile Cirilo de la Madre de Dios. 1929, el fraile Alonso de Jesús. 1931 a 1934, el fraile Rufo de Sagrada Familia. 1935 a 1936, fraile Manuel María Pérez. 1936 a 1937,
Reverendo Padre Obdulio Chalá. Además, los párrocos que en el ejercicio de su ministerio en Jesucristo Sacerdote y Buen Pastor han proporcionado a los fieles los medios de salvación, desempeñando su labor de guiar, dirigir y pastorear la comunidad, predicando la palabra de Dios, fomentando la vida litúrgica y la acción social con su entrega abnegada. De 1937 a 1938, Reverendo Padre Benjamín Galindo. De 1938 a 1942, Reverendo Padre Bernardo Sanz de Santa María. De 1942 a 1947, Reverendo Padre Isidro de Jesús Peña. 1947 a 1968, Reverendo Padre Luis Piñeros Dávila. 1968, Reverendo Padre Arturo Silva. De 1968 a 1970, Reverendo Padre Francisco Tamayo. De 1970 a 1981, Reverendo Padre Augusto González. De 1982 a 1984, Reverendo Padre Argemiro García. 1985 a 1992, Reverendo Padre Néstor Bayona. De 1993 a 2003, Reverendo Padre Álvaro Huertas Franco. De 2003 a 2010, Reverendo Padre Isaías Márquez Molina. Del año 2011 al año 2016, el Reverendo Padre José Álvaro Moreno. Y desde el año 2016, en la actualidad, el Padre Raúl Helmes. Capilla Vieja. En la mitad del templo había una enramada con latas de zinc y bloque. Era una casita larga. Cabían unas 100 personas. Era linda, hermosa, acogedora, y estaba la imagen de San Cristóbal de hoy en día. Despacho parroquial. En la mitad del patio había una construcción sobre madera, y se subía por unas escaleras. Era rústico. Solo había una máquina de escribir y un cajón como archivador. Atendía Lola Santa María y el Padre Piñeros. Primera piedra. El 20 de junio de 1954 se puso la primera piedra que se encuentra a la entrada del templo y se dio comienzo a la construcción, con la dirección del Reverendo Padre Luis Piñeros Dávila y el arquitecto Jorge Gaitán Cortés. En 1966 fue fundada la Junta Pro Templo de la Parroquia San Cristóbal, cuyos integrantes fueron Familia Posada, Manolo Salazar, Francisco Gaitán, Oliverio Duarte, Patrocinio Quintero, Félix Forero, Ricardo Rojas y Luis Eliezer Campos. La señora Lola Santa María era la asesora del Padre Luis Piñeros Dávila. Ella organizaba todo, como los cumpleaños del Padre, Semana Santa. Además, administraba el Teatro San Cristóbal. Cariñosamente lo llamábamos el Tarro de San Cristóbal. Las funciones eran los fines de semana después de la Eucaristía de las 7 de la noche. Se fundó la Sociedad del Lago San Cristóbal, cuyos planos y desarrollo de ingeniería los elaboró Jorge Gaitán Cortés. Los días domingos eran inolvidables, porque allí se congregaban todas las familias para divertirse montando en las lanchas. Se vendían comidas típicas, cerveza y gaseosa. El producto de las ventas era para beneficio de la iglesia. El Padre Piñeros viajó a Roma y trajo los planos para construir la parroquia. Se realizaban brigadas de trabajo con la comunidad. Los moldes o capuchas donde van las celosías las hicieron en la ladrillera Gaitán Cortés. El señor Ricardo, con Nicolás Castillo, proyectaron los arcos. Día de la Virgen del Carmen. El Padre Piñeros solicitó que cada persona donara un ladrillo. Así se empezó la obra del templo. Luego se hizo la Teletón, o Brigada del Ladrillo. El 70% de la comunidad colaboraban y se llevaban hasta el templo, y en esta forma fue como las ladrilleras se unieron, y llegaban los camiones a descargar todo el material que se necesitaba. Fue mucha la competencia, porque miraban qué ladrillera o qué chircal
ganaban. Estos chircales quedaban en donde hoy actualmente está la Capilla de San Blas, carrera quinta entre calles 20 a 24. Los bazares se hacían cada año en diferente barrio. Se hacían reinados, rifas, bingos, se vendía ternera a la llanera y toda clase de postres. Se elaboraba una pieza en madera y al llegar el padre Piñeros, lo encarcelaban y se pedía por su libertad unos 100.000 pesos. Eso duraba más o menos una hora. Todo lo recaudado iba para los fondos de la iglesia. Los párrocos, sucesores del padre Piñeros, han seguido cada año la costumbre en cada fiesta patronal de realizar bazares con diferentes actividades como las ya mencionadas para el mantenimiento de nuestro hermoso templo. Fábrica de sombreros. Al lado del templo existía la fábrica de sombreros Richard. La comunidad se benefició mucho por el trabajo y los usaban porque eran muy finos y elegantes. Fábrica Paños Colombia, donde se encuentra actualmente el Hospital San Blas. Era la fábrica que empleaba a toda la comunidad. Venía mucha gente de otros barrios. Tenía algo especial el pito que sonaba un cuarto para las 7 de la mañana y a las 7 y otro un cuarto para las 12 y a las 12, que servía para que los niños salieran de sus casas para las escuelas. El pito sonaba durísimo y era la mejor seña. Parque San Cristóbal. Era un completo botadero de basura y se construyó con la ayuda de la comunidad y el señor Jorge Gaitán Cortés. Escuelas existentes. La Pantaleón Gaitán, Las Mercedes, que fueron construidas por el señor Rojas. Además, el Colegio La María, que era el más prestigioso de ese entonces en la localidad. Al frente de la antigua estación de policía, existió la Escuelita San José, donde dicen que existía el cura sin cabeza, y éste asustaba a los estudiantes. Ellos jugaban con un costal que estaba colgado, pasándose por debajo para que el cura saliera. Hospital San Blas. Eran los potreros que tocaban atravesar para llegar a la iglesia. Eran muros en barro y llenos de matas de toronja que la gente cogía para lavar las prendas de grasa y además para remedio. Hacienda. En el plan de San Blas existía una hacienda hermosa, en cuya entrada estaba la imagen del Sagrado Corazón. Se pasaba por un puente hecho en madera, con unos jardines llenos de rosas, y allí vivía una familia prestigiosa, los Hoyos. Al lado estaban las albercas o pilas donde la comunidad se abastecía de agua, llevándola en ollas y canecas para sus casas. Los baños públicos estaban donde hoy es el centro comunitario. Las familias se bañaban allí, pues en sus casas no habían los medios ni el agua suficiente. La mayoría de las personas lavaban la ropa en el río San Cristóbal o en el camino de Oriente, que desembocaba en el mismo río. Caja Social. En el año de 1975, el padre Campoamor fundó la primera caja de ahorros. En ese tiempo, el barrio San Cristóbal colindaba con el barrio Las Cruces. Tenía una hacienda inmensa que iba hasta la orilla del río, donde sembraban hortalizas, vendían la leche de las vacas, y con esto sostenía el padre Campoamor el internado de niñas de escasos recursos. Instituto para Ciegos y Sordomudos. Fue fundado en el año 1926 por Juan Antonio Pardo Ospina. El padre Isidro Peña la dirigió en el año 1968. Él fue gran colaborador del padre Piñeros en nuestra parroquia. Transporte.
El 21 de julio de 1917 se inaugura la ruta del tranvía a San Cristóbal, que iba desde el sitio denominado Santa Ana hasta la Plaza de Bolívar. Posteriormente se extendería más al sur, hasta la plazoleta de la Iglesia del Divino Niño en el 20 de julio. 95 años después, el 15 de septiembre de 2012, se inauguró el portal de Transmilenio del 20 de julio. La parroquia se ha propuesto implementar un programa de formación bíblico-doctrinal para formar discípulos y misioneros en Jesucristo vivo, a nivel de grupos parroquiales y de la comunidad en general, según los criterios del magisterio de la Iglesia, desde Aparecida, en el desarrollo de la misión continental, asumiendo como reto el plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. Somos una comunidad viva, que quiere reafirmar su participación solidaria y en comunión, y que promueva la cultura de la vida e impulse proyectos de evangelización y formación integral en el amor a Dios y de encuentro con Jesús e Eucaristía, mediante acciones y procesos formativos que permitan responder desde el Evangelio y de manera creativa a los retos que se presentan en nuestro entorno, para que de esta manera descubramos el rostro de Jesucristo vivo, siendo solidarios en las necesidades de los hermanos más vulnerables. Es de reconocer la entrega, creatividad y dinamismo que hacen de esta parroquia una iglesia viva y participativa, a través de sus grupos que son acólitos, caballeros y dolorosas, catequistas, coral Sharat, guardias de honor del Sagrado Corazón, grupo juvenil Corde Magno, grupo de oración María Madre de la Caridad, grupo Adoración al Santísimo, grupo de oración Fuentes de Misericordia, Legión de María, ministros extraordinarios de la Eucaristía, plan de evangelización, pastoral familiar, pastoral social, proclamadores de la palabra. También contamos en nuestra parroquia con la valiosa colaboración y apoyo pastoral de nuestro diácono permanente Carlos José Alfonso, ordenado el 19 de junio de 2004 por el cardenal Pedro Rubiano, y desde allí nombrado por la Arquidiócesis de Bogotá al servicio de nuestra comunidad. Damos gracias a Dios por toda la comunidad que a través de todos estos años han venido colaborando con esfuerzo y tesón para levantar y mantener nuestro hermoso templo parroquial. Familias enteras participando con mucha alegría en todas las actividades que han propuesto todos los párrocos sucesores del Padre Piñeros. Y para las generaciones futuras queda todo un legado para que sigamos creciendo como comunidad e iglesia siempre abierta para todos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.